Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Danilo, antes que cualquier otra cosa, yo quiero agradecer la visita de unos familiares, una sobrina, mi sobrina Ingrid, por supuesto que lleva mi apellido, y su esposo José Ruiz, que están en el país, y con quien en el viaje reciente que yo hice a Estados Unidos, pues nos ofrecieron atenciones muy especiales. Y bueno, pues ellos están aquí. Yo lo iba a traer, pero él es medio tímido, no quiso, dice, no, yo mejor lo veo. De manera que un saludo pues nuestro saludo para ellos. Claro. Y que la estadía sea feliz. Que sea placentera aquí en sí. su país, en el de ella, pero ya él es más privilegiado porque tiene dos países ahora. Ya, sí, claro. El de él y el de aquí. Ya, claro, claro. Bien, pues vamos a entrar en materia, Danilo. El principal titular de hoy de El Diario Libre resalta los problemas que desde ya se presenta con el alza de los fletes desde Asia. Y esto, ¿tú sabes en qué se va a reflejar en el acto? En el aumento de los precios de los productos provenientes de la China. Sí. Y bueno, esto... Y la China se ha convertido en un gran abastecedor. Sí, y entonces resulta, bueno, dice aquí que se ha producido un incremento, oye, ¿por dónde anda la cosa? Por el orden del 40% de los costos. Registros indican que 6 semanas consecutivas de aumento. La crisis en el canal de Suez ha influido en los precios. Tú sabes que por el tema aquel de la guerra de Israel y Hamas, le han dado, muchos buques han sido blancos de los ataques. Sí, sí. Y no voy a decir que le han cogido miedo al tema, pero a cada rato hunden un buque, y entonces los que se arriesgan a hacer las travesías, pues se arriesgan, pero corren el riesgo aumentando los fletes. Sí. Y esto... Cobran esos riesgos. Cobran esos riesgos. Esa es la expresión correcta. Entonces, esto, Danilo, se ha traducido, mira, 3.900 costos de flete en dólares que han subido a un contenedor de unos 40 pies desde China. Pero hay aumentos todavía superiores de 40 y pico de 4.000 y pico de dólares. Eso se va a reflejar en una escalada de precios de muchos de esos productos importados. Pero claro, Iván García precisó que el costo del flete de contenedores de 40 pies desde China, por lo que se pagaban $2.800 desde octubre a diciembre, en la actualidad está a 3.900. En la ruta dura entre no sé qué es la ruta dura, entre 45 y 60 días. En la ruta menor de 45 días hasta $4.300. Casi duplicado el precio. Pero claro, entonces también hay otro tema relacionado con esto, Danilo, es que tú sabes que el canal de Panamá ha sufrido una disminución en sus aguas, en sus caudales. Porque para los que no conocen aquello, para poder propiciar que el barco pueda navegar, flotar, le suben los niveles a medida que va pasando, entonces el agua, como por escalones. Sí, porque son un sistema de esclusas. De esclusas, que llenan aquí y vacían del otro lado. Y vacían del otro lado, entonces el agua, y vuelve y llenan, y el barco va subiendo. Entonces el asunto ocurre en sentido inverso cuando ya el barco va llegando a su destino. Sí. Ahí está. Pero para poder eso... pero ya eso es como un puerto. Sí, no, porque fíjate, el barco tiene que vaciar su tanque de lastre y ser remolcado
por un remolcador. Ok. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Yo no sé para dónde se ha ido el agua, o sea, se ha evaporado. Tienen problemas con pero el agua. están teniendo problemas porque el agua del canal está en cantidades inferiores a lo acostumbrado. Entonces, ese otro tema ha encarecido también los fletes. Y bueno, un encarecimiento de fletes, fíjate cuando la pandemia, acuérdate, el mundo estaba prácticamente cerrado, entonces se llenaron los puertos, se llenaron de buques anclados allí, un pandemonio. Porque como quiera, esos costos operativos de estar parado ahí. Exacto. Pero eso de estar parado era costoso, pero el hecho de que tampoco salieran, entonces la mercancía no llegaba. Adiós. Y la mercancía se encareció en el mundo entero. Entonces ese es un tema del que no estamos excluidos como país. Al contrario, aquí que se consumen tantas cosas de China. Sobre todo porque nosotros somos la economía más abierta de la región. Ese es el canal de Panamá, director. Ok. Pero si se pudiera ver las esclusas, los niveles aquellos, lo que yo decía, como es el agua en niveles escalonados, de mayor a menor. Entonces, según se necesita que encaramarse allá arriba, bueno, le bajan el agua para que así suben atrás y bajan adelante. El asunto es que mediante ese sistema, que no tengo, yo olvidadizo como soy, no tengo el ingeniero que construyó eso. El día pasado yo estuve leyendo eso. Pero tú sabes que yo leo una cosa y entonces... El que lo terminó, porque lo iniciaron los franceses. Sí. Y el diseñador original murió de fiebre amarilla. Claro. Y bueno, y en paz recordemos siempre a Torrijos, que se empantalonó porque se firmó un acuerdo ahí con Estados Unidos, que Estados Unidos se hizo dueño de eso, y dio una lucha tremenda, que eso le costó la vida a Torrijos. Eso es lo que se dice. Eso, bueno, lo menos que uno puede, se dijo eso, pero lo menos que uno puede creer es eso. Pero obviamente, todo el mundo lo cree. Dudar es eso. Porque realmente Torrijos fue víctima realmente de un acoso político y ya con ribetes económicos, porque eso era. La disputa, él hizo cumplir el acuerdo que Torrijos Carter, que se firmó, entonces querían que eso no se cumpliera, que eso fuera letra muerta. Y entonces sencillamente cuando se trasladó en un momento determinado, no sé si fue helicóptero o avión, pero el asunto fue que fue víctima de un atentado. No, un avión. Sí. Es un avión. Sí. Y entonces... Que inexplicablemente se cayó. Inexplicablemente. Fue una figura que yo no traté, pero directamente, pero a cierta distancia. De lejos yo lo vi. Exacto. Varias veces. Y entonces yo no lo traté, sí hay algunas cosas que uno debe resaltar. Sí. Lo primero es la amistad con el doctor Peña Gómez. Cuando venía aquí al país, recuerdo que una vez se tiró con todo y su chamaco en una piscina aquí en uno de los hoteles, creo que fue en el Hotel Hispaniola. Creo que fue. Sí. El Hispaniola. El que estaba de este lado que está frente a la Cancillería. Frente a Cancillería. Entonces, o frente al Hotel Santo Domingo. Sí, exactamente. Bueno, cerca de Cancillería. Sí. Pero realmente Torrijos cultivó unas relaciones muy estrechas con el doctor Peña Gómez. Y le gustaba el país. Un guardia... Sí, le gustaba el país y le gustaba ir a la parte alta. A la parte alta de la ciudad. Sí. Bueno, pero... congrajearse con el pueblo. Interesante. Lo importante de eso es que son de esta gente que dejan su impronta cuando pasan por... de los presidentes o de las figuras importantes que pasan por la tierra o pasan por su país y dejan una impronta, no importa que le cueste la vida, porque si él se hubiera puesto a congraciarse con el poder extranjero o de adulón o de qué sé yo, esa chulería que le entra a alguna gente que cae en la mediocridad o en el entreguismo muchas veces, muchísimas veces, o en el cualquierismo, pues a lo mejor estuviera vivo todavía. Sí. Pero el canal no estuviera en manos de los panameños. De los panameños, sí. Tú sabes que en un libro de memorias noveladas, Sergio Ramírez, que fue un escritor... Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua. En un momento, sí. Narra el entierro de Torrijos de una forma maravillosa. Se llama Adiós Muchacho. Adiós Muchacho. Sí.
Y lo Adiós, narra, muchachos, compañeros. sí, es una canción. Es una canción. Sí, Pero entonces, pero digo yo recordando, ese título, sí. recordando eso. Pero bien, entonces, ya hablando el asunto de los fletes, lo del Canal de Panamá. Pues en Ecuador se ha soltado, iba a decir soltado, o sea, se había suelto el loco, pero no. El asunto fue que allí hay un presidente joven, le quieren... Y es un presidente de transición, porque va a durar un año nada más. De transición, pero le quieren complicar la cosa. Allá no es que han dicho que es el Bukele del Ecuador. Porque él está entrando a... Bueno, porque para tema una de amenaza... El año pasado, Luis, hubo 7.578 homicidios. De eso solamente se judicializaron, creo que 500 o menos. La violencia, la inseguridad ciudadana. Él está entrando a esos temas. Acuérdate que mataron un candidato. Claro. Y hirieron a una candidata. Claro. Entonces, él está entrando a esos temas. Sí. Y, como es natural, allí falta todo por hacer. Tanto así, porque por lo menos en el caso de Bukele, que hizo una cárcel para 40 y qué sé yo cuántos mil prisioneros, y lo tiene a boca abajo ahí, y bajo control, en sentido general. A los que no piden cacao, bueno, se van antes del cacao. Y entonces allí la cosa está... ayer vi publicado que decía que es el país más seguro. Sí, porque hay cero tasa de homicidio. Cero tasa, porque bueno, a mandarriazo limpio, pero bueno. Y es el presidente más popular. Por eso también lo tienen en Salmuela algunos intereses influyentísimos del mundo, de poderes del mundo, que quieren, que le cae mal ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, tiene el apoyo no solamente de su país y de sus ciudadanos en sentido general, tiene el apoyo internacional. Sí, va a reelegir en estos días. Exacto. Entonces, a vamos a decir muchacho, presidente joven del Ecuador, le quieren aguar la fiesta. Tú dices que es de transición por un año, sin embargo, él está queriendo, porque creo que en 4 meses hay elecciones congresuales y municipales. Hacer su trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay unos muchachones que tienen que ver con el narcotráfico, con el delito, con lo que sé yo, que han hecho 50.000 diabluras. Asaltaron un canal de televisión, han hecho 50.000 cosas. Crearon un estado de guerra interior. Y un estado de guerra interno, y al punto de que se escapó uno, no el principal, pero uno influyente. Bueno, fue el detonante de toda la violencia. El narcotraficante José Macías, fue el detonante de todas estas cosas que han estado ocurriendo. A él no lo han encontrado todavía, pero... que dirige una estructura de narcotráfico que está vinculada al cartel de Sinaloa de México. Bueno, pero eso ha determinado que el presidente haya declarado un estado de excepción, y allí, como decía Clime, pues ha habido quema de carros, quema de muchísimas cosas, asalto a negocios, asalto a canal de televisión, asalto a negocios, y un estado de inseguridad tremendo. Sí, sí. Muy oportuno un respaldo que le hace el presidente dominicano, mira, parece que es un jefe de ellos, en una arenga, una cosa ahí, no sé, pero bueno, resaltaba que el presidente dominicano, el presidente Luis Abinader, rechazó el estado, las amenazas y la violencia desatada en el Ecuador, y le ofreció el respaldo moral al presidente Noboa. En un Twitter que dio a conocer, mira a ver el director si lo tiene por ahí, que dio a conocer el presidente de la República: como presidente de la República rechazo los actos de violencia contra el pueblo ecuatoriano, respaldo firmemente al presidente Daniel Noboa en su empeño en preservar la seguridad de los ciudadanos y el Estado de Derecho y el orden democrático en el Ecuador. Muy bien por el presidente, respaldo para el presidente Noboa en una situación difícil
hay que verse en esos espejos Sí, señor. para evitar que se rompa el espejo, que nos cortemos con el espejo. Esas son nuevas amenazas en América Latina. Claro. La vivió Colombia en un momento, Claro. Y, México. y ningún país está exento de eso. ¿No me entiendes? Bueno, Luis, ahora mismo en los guandules hay un estado casi de paralización. Dice la gente que toque de queda en la noche, todo el mundo se metió a su casa. Imagínate. Entonces, hace bien todo el que rechaza ese tipo de violencia y le ofrece el respaldo, en este caso, al jefe del Estado y a quien todo el que esté cargando pesado. Sí. Bien ha hecho el presidente Correa, expresidente de ese país, un presidente democrático, un presidente que sabemos que estuvo aquí en un momento determinado cuando se estaba un evento internacional que se hizo aquí interesantísimo. Que se evitó un conflicto. Una cumbre que evitó muchísimos conflictos, pacificó situaciones que habían en varios lugares y algunas enemistades que había. Chávez con Correa. Chávez Sí. con Correa era. Había un conflicto pero varios conflictos, con cosas, con el presidente, con el Uribe, ¿te acuerdas? Sí, el de Colombia. Con Colombia. Por lo menos entre Correa y Chávez se pudo hacer. Exacto. Se conciliar. pudo, al extremo de que, creo que fue el presidente Fernández. El presidente Zelaya, que dijo que República Dominicana había que declarar la capital de la paz. Sí, en ese momento. A propósito, que estaba refugiado aquí. Que estaba refugiado aquí después de un golpe de Estado que le dieron allá en Ecuador. Bueno, pues Correa, incluso quien está en el exilio, no le han dejado tranquilo, porque después, además del zarpazo que en su contra, por un bendito tullío, que él hizo presidente, era vicepresidente en su momento, y él lo hizo presidente, lo aupó, y después de esas ingratitudes, esas cosas que se dan, y se dan en los intereses políticos, las fragilidades. Son comunes en nuestro país. Las debilidades humanas provocan. Entonces, bueno, él ha tenido que irse al exilio. Bueno, pues desde el exilio, él ha rechazado ese estado de violencia que prevalece en su país y le ofrece también apoyo, rechaza esa violencia en su país y dice que lo menos que se puede hacer es rechazar esto y ofrecer apoyo y propiciar la unidad en beneficio de su país, del Ecuador, en un momento como este. Vamos a poner, director, un corto de ahí del expresidente Correa, y con eso nos vamos a pausa. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto.
Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une a su pueblo y corazón. Una estrella llena de bondad, alegrías y anhelos. Volando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, huye! ¡Vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corre, ponte otra greca. Les desea mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Mira, Danilo, hay algo nuevo para los fines, pero que forma parte del manejo, de la forma, como del desenvolvimiento que ha tenido un jovencito, que por demás es apellido Fernández, pero que se ha estado manejando, no necesariamente, no bien porque necesariamente porque sea hijo de su papá. Sin la sombrilla del papá. Sin la sombrilla del papá. Omar Fernández, candidato, aspirante a senador, diputado actual y aspirante a senador por la capital. Y quien definitivamente va, como diría, por el carril de adentro. Como solía decir Peñagón, tiene luz propia. Exactamente. Bueno, pues él estuvo, creo que fue en el Gobierno de la Mañana, estuvo una participación interesante, fijando posición sobre algunos temas que son... Un gran expositor ese. Buen expositor, pero su contenido, sobre cosas puntuales, las 3 causales, el tema del aborto, digo, las 3 causales aplicadas al aborto, el asunto de las parejas aquellas que bueno, que... Matrimonio del mismo sexo. Exacto. Yo no estaba buscando una palabra ahí que... Pero bueno, eso mismo. Y entonces él está bien claro en que se nace para reproducirse y tiene un hombre y una mujer. Aquí lo dijo 50.000 veces el cardenal López Rodríguez. Cuya recuperación y buena salud deseamos. Deseamos, ya fue operado. Sí. Fue operado. 3 fracturas en el fémur. Y se había pospuesto para unos días después, pero ya se operó y dice que se dice que se está recuperando dentro de su situación. Lamentamos esa situación. Pero bueno, dentro de la situación él se está recuperando y está estable, el cardenal López Rodríguez. Pero vamos a Omar Fernández. Hicieron un par de preguntas y él las respondió juntas y vamos a ver, director, por dónde anda la cosa. Quisiera saber tu punto de vista con relación a los siguientes temas. Primero, las 3 causales, la eutanasia, la enseñanza de la Biblia en las escuelas y el matrimonio igualitario. Claro, respecto a las 3 causales no las apoyo. Yo defiendo la Constitución y lo que dice su artículo 37, que concibe y consagra la vida y la protege desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo que en ese sentido no hay variación alguna, siempre he sido claro al respecto. Sí, una de las causales que está hoy contemplada en el propio Código Penal y es el hecho, y también el artículo 42, numeral 3, si no me falla la memoria, que habla del estado de necesidad. Nadie está obligado a lo imposible.
Si un doctor, un médico, en labor de parto intenta salvar las 2 vidas, se agota todas las vidas científicas y médicas disponibles y no pudo salvar las 2 vidas, y preservó solo una de ellas, en este caso la vida de la madre, queda exento de responsabilidad penal, eso está claro. Pero en el caso de las demás causales no estoy de acuerdo con ellas, no las defiendo y soy un defensor de lo que dice el artículo 37 de la Constitución. En el caso de la eutanasia tampoco estoy de acuerdo. Yo soy muy creyente en Dios, yo creo en los milagros y yo creo que una persona que se encuentra en una condición de enfermedad terminal o lo que sea, yo creo que Dios le puede pasar su mano y se puede sanar, como han habido casos en el mundo y en República Dominicana también. En el caso de... enseñanza de la Biblia y matrimonio igualitario. Claro, la enseñanza de la Biblia, totalmente de acuerdo que se enseñe la Biblia en las escuelas. Sí creo que no se le debe obligar a los niños a que, se le enseñe sobre la Biblia, pero sí... Quisiera saber tu punto de vista. Yo te pregunto, ¿cuál es el problema de que se enseña la Biblia en las escuelas? La Biblia, las distintas denominaciones, no solamente la religión católica, los evangélicos la difunden, bueno, la son leen. cristianos, son confesiones cristianas. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, mientras usted pueda, si usted no puede inyectarle los valores a la gente, los valores, sobre todo los valores religiosos, los aspectos morales, todo ese tipo de cosas. Ya que usted no lo puede inyectar porque en la botica no lo venden eso. Pero señores, vamos poco a poco a través de la escuela, el hogar, la escuela, la iglesia. Vamos a, definitivamente, la gente que sale de los colegios católicos, de los colegios evangélicos, que la gente que pasa de una forma, no solamente por el frente, sino que entra a las iglesias, la gente que va a los clubes, que participa en los clubes sociales, sí, sí. Los scouts, tú fuiste scout. No, para mí la asociación scout me dio valores imperecederos. Entonces, señores, esas son oportunidades que tiene... Y tú sabes que yo no le veo el gran problema. Yo soy producto de un colegio católico y daban la religión y se leían capítulos de la Biblia y nos ponían y era didáctico y educaba y ejercitaba, no necesariamente en valores pero Danilo, puramente religiosos. Tú ves cómo anda el mundo de convulso, cómo andan estas sociedades con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y entonces, ¿y dónde están? Ya la escuela ostosiana, eso se mandó a guardar hace muchísimo tiempo. Hay una serie de cosas, por ejemplo, el catecismo, la ira, los libritos aquellos que se daban, que se ofrecían como, que eran mandatorios para enseñar desde temprano, inculcar los valores. Señores, yo no sé, pero yo creo que la gente o era más sana o era más seria. Acuérdate que nosotros fuimos a una escuela que nos dieron moral y cívica. Moral y cívica. Entonces, pero ¿qué daño hacía eso? No, todo lo contrario. Sin embargo, las carencias que hay ahora, las sociedades que tenemos ahora, porque antes no había que decirle a una familia que ahora no tienen, incluso muchas no tienen ni siquiera el control ya ni siquiera de los varones, de las niñas que andan en cuerita por ahí, que andan haciendo 20,000 diabluras, que andan embarazándose a los 11, 12 y 13 años. Y si no se embarazan, pero hacen muchísimas cosas más antes de llegar ahí. Sí, sí. Y si no han llegado al embarazo, no es porque no han hecho muchísimas cosas. ¿Tú entiendes? Entonces, y así como eso, ¿cuántas cosas no hay dentro de esa degradación moral y social? Entonces yo creo que todo el que pueda aportar un poquito, al contrario, yo me quejo particularmente de que la publicidad, por ejemplo, de los bancos, del mismo gobierno, de que no se saque un capítulo de los medios de comunicación para promover la educación, promover los valores en sentido general. ¿Cuál es el problema de que aquí se legisle para que
haya un espacito pequeño que las emisoras, los canales de televisión puedan dedicar a la cultura. Que la cultura no vende. Por eso no se hacen programas culturales, porque no consiguen anuncios. Que antes eran comunes. Antes eran comunes, antes lo fueron. Sí, entonces, bueno, pero si tú te inventas, como intelectual que tú eres, tú te inventas un programa y tú convocas a 2 o 3 poetas intelectuales, vamos a hacer esto. Oye, por eso las peñas de intelectuales y de sabiondos por ahí se hacen en un restaurante, en un sitio por ahí, para un consumo muy... Nosotros tenemos una peña que la estamos haciendo por Zoom en estos días. Ajá. Pero para el grupito nada más, que está participando, no para no masificada. No es lo mismo que si tú tuvieras un programa de televisión con una reproducción en las redes y con una reproducción en distintas emisoras y canales y cables y demás. Yo creo que ya ni siquiera, bueno, hubo que poner una radio de televisión americana, tenía radio educativa, qué sé yo qué cosa. Sí. Y después la Secretaría de Educación, no sé si fue esa la que se la asignaron a Educación. Yo no sé lo que se está haciendo, porque yo nunca he visto eso. No, ya no sé. No. Es en los canales populares, es que haya un determinado espacio, que donde haya todas esas muchachitas que andan brincando y enseñando muchísimas cosas que a veces son nocivos esos programas. Ahí es que hay que meter ese tipo de productos, aunque sea de contrabando. Porque ponen a esas niñas a bailar como vedette, claro. y la feminizan, la mujerizan temprano. La mujerizan temprano. Pero entonces dentro de esos programas, ya que existen y los permiten y tienen toda la licencia para hacer todas las diabluras, métanle aunque sea de contrabando un chinchín así, de una cosita así de cultura, ¿verdad? Porque por amor a Dios, yo no sé, pero... acuérdate con el gracejo, con que casi 3 minutos menos tenía una sesión Jackie Núñez, Cultura con Sabrosura. Cultura con Sabrosura. Sí. Cultura con Sabrosura. Pero nadie lo ha imitado. Aquí que se imita tanto lo malo. No, lo que nadie lo ha continuado. Ahí hay uno que se ha dedicado a decir palabras procaces y eso lo imita. Que es una pena que alguien en algún momento, bueno, de los muertos uno no puede hablar, pero bueno, de las situaciones sí. Es una pena que alguien que tenía mucha capacidad y que debió y que aportó mucho en muchos aspectos, qué sé yo, por esa suficiencia con que él se sentía y se sabía o se creía, comenzó a echar mala palabra y a asquerosear las ondas hercianas y decir cualquier cosa por ahí. Y entonces, como aquí se imita lo malo, no lo bueno, lo imitaron. Porque aquí no se echaban esas malas palabrotas que aquí se echan. Pero cualquier pelafután, como diría otro amigo que criticaba mucho toda esa vagabundería, que incluso decía que lo que había que hacer era coger una ametralladora y Bollón Carvajal, en paz descanse. Que decía que este país necesitaba la fusta redentora. La fusta redentora. Caerle a fustazo limpio a muchísimos. Y ahora de pelafutanes. Bueno, el asunto es que es penoso que realmente se dejara esa, qué sé yo, que esa cosecha que quedara allí, fuera o ese aprendizaje fuera para peor, para dañar. Es lamentable, porque una gente que tenga mucha preparación, mucho que aportar, lo que debe es propender al bien, a las cosas, que sea un ejemplo, que sea un referente y que deje una impronta corrigiendo lo que no está bien, pero no practicando y masificando lo que desayuda. Exacto. Lo que es un mal ejemplo. Entonces, todo el mundo ha querido venir ahora a los medios a echar San Antonio, a echar más que eso, a combatir a cualquiera, a hablar mal de cualquiera. Pero hay una cantidad aquí de medios, de mucha, masificados, si se quiere, mucha audiencia, que se han dedicado ahora con una cantidad de megadivas y de mega muchísimas cosas, y que enseñan muchísimo menos lo que debe. No, que lo que están es detractándose, hablándose entre ellas mismas, despellejándose ellas insultándose. Mismas. O sea, ¿cuál es el aporte que esas benditas mujeres dejan
Pero resulta que eso vende y entonces los dueños de esas plataformas... No, el escándalo se ha convertido en un producto de mercadeo. Es un escándalo todos los días, Sí. todos los días. Y bueno, ellos se ven más que nosotros, trascienden, porque lo negativo, Sí. las malas noticias, las noticias negativas, y yo sé un poquito de eso, trascienden más que la noticia positiva, como lo mismo los programas de Churchill, de que si cosas, eso son los que venden, se promueven, los que apoyan. Ya dijimos de que los programas educativos, eso no lo respalda a nadie le importa eso. Por eso hizo muy bien una vez el banco, el BHD, fue el primero, después otros han hecho otras cosas. El BHD no está aquí en el programa como anuncio, una vez tuvo una campaña de importantización y rescate de valores. Sí. Eso lo hizo muy bien. En su momento, aquella firma Barceló, cuando promovió los comerciales. Los comerciales aquellos que enseñó por los cuatro costados el país y las los cosas. Rasgos culturales los de la rasgos diferente... culturales, costumbristas de las distintas provincias, los distintos pueblos. El Banco de Reserva tuvo en su momento bueno, ahí está el centro cultural, allá abajo en la calle La Dama. Creo que sí. En la Isabela Católica, Sí, la Católica. en La Católica. Está el centro cultural, que eso, me decía anoche Wilson Rodríguez, es el director de comunicaciones del Banco de Reserva. Me decía, Luis, hay que ir a ver aquello, porque eso que fue establecido en la administración de Daniel Toribio, yo tuve una parte en la administración de Daniel Toribio en el banco, ha sido un aporte tremendo. Eso era lo que era creo que era la Casa del Cordón. Sí. La adquirió el Banco de Reserva. La Casa del Cordón fue la primera casa en América donde se imprimieron monedas. Exacto. Entonces eso lo adquirió el Banco de Reserva. Y allí se estableció el Centro Cultural del Banco de Banreserva. Y allí se ofrecen conferencias, hay exposiciones. Yo he ido a exposiciones. Pero además de eso, en un momento determinado, el Banco de Reserva estuvo premiando, reconociendo a los artistas, le imprimía unos discos, ¿cómo se llama? Unas producciones. Unas producciones le hacía a cada uno de los principales. Hacía las producciones, le daba un incentivo. Claro. Y bueno, eso fue un trabajo tremendo, pero también hubo otro aporte importante en lo que tiene que ver con la cultura, que era la edición y rescate de una serie de obras de autores dominicanos. Sí, sí. Eso lo manejó Mariano Mella, que era el presidente de los bibliófilos. Mariano Mella era miembro del consejo de directores unas colecciones de trabajo del banco y consiguió con el banco hacer esto. El banco ha auspiciado otras producciones literarias también. Entonces yo digo, esas son las cosas que hay que hacer y que hay que apoyar, ese tipo de cosas. Claro que sí. De manera que... Y estimularla. Y entonces el Banco Popular en algún momento ha patrocinado algunas cosas, pero como que debería trabajarse más. Por ejemplo, el Banco de Reserva lo ha hecho promoviendo algunas figuras del deporte, ese tipo de cosas, pero eso de trabajar la cultura, vender la cultura, sí. La orientación que debe, los mensajes educativos que deberían llevarse dentro de la promoción. Hay algunas campañas que yo he visto que casi nada más mencionan quién la patrocina, pero que se dedican, su contenido, el mensaje, es un mensaje educativo, claro, de rescate de valores. Entonces yo creo en eso, y además de... Y el país lo necesita. El país lo necesita, La sociedad Director, ¿nos queda otra pausa? Sí. Pues, cárguese de eso entonces. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos.
los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une su pueblo y corazones. Una estrella llena de bondad, alegrías y anhelos. Volando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, huye! ¡Vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corre, ponte otra greca. Les desea mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Mira, al presidente Fernández tuvo una participación interesante en el Listín Diario. Desayuno del Listín. Desayuno del Listín Diario. Pero también estuvo en otro programa y le preguntaron, hay una pregunta que cada cierto tiempo le hacen sobre algo que él ha dicho ya. Es como, y sobre lo que mucha gente se ha estado cuestionando muchas veces, que dice, bueno, pero una gente que fue presidente 3 veces, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede hacer? Se hizo viral, se hizo viral esa postura, esa pose relajada, sí, para los fines. Estuvo creo que fue en la redacción del Listín. Cogió una esquina de una meseta ahí de uno de los redactores y bueno, y mira por dónde anda la cosa. Ahí se ve muy jovial el presidente Fernández. Sí. Bueno, pues le preguntaron ¿para qué usted quiere volver a ser presidente? Hay mucha gente que ha cuestionado eso. Que este hombre tuvo 3 periodos y dejó de hacer cosas y entonces ahora que las quiere hacer. No, yo recuerdo que una vez le preguntaron y él dijo, para adecentar la democracia. Sí, para adecentar la democracia. Porque realmente aquí hay mucha indecencia en la democracia. Sí. Y es una caricatura de democracia muchas veces lo que practicamos. Entonces, pero yo quiero que lo pongamos ahí para después nosotros decir un par de cositas adicionales. Director, vamos a ver la respuesta corta que él dio ahí. Él lo mueve a postularse otra vez. Para restituirle la dignidad y la esperanza al pueblo dominicano. Yo creo que el pueblo hoy día está muy desesperanzado, el pueblo está hoy día desorientado y pienso que con mi experiencia, el hecho de haber estado arriba y estar abajo, poder observar, poder interactuar con distintos sectores de la vida dominicana, sería el último aporte que le puedo hacer a la sociedad dominicana. Él lo mueve a postularse otra vez. Eso que dice él, mi experiencia y el hecho de estar arriba y estar abajo, o sea, tiene prismas... No, ahora él tiene mucho más cosas que aportar que antes. Exactamente, por reconocimiento, sobre todo, y eso hay uno, cuando tú dices eso, cosas que aportar que antes, porque acuérdate que él en una oportunidad dijo que ya él tenía la oportunidad de cuidarse. ¿Qué usted haría o qué usted no haría? Que yo diga, bueno, no confiar tanto
en algunas... tiene experiencia y tiene vivencias. Vivencia para cuidarse de muchísimos, voy a decir ciudadanos, pero bueno, muchísimos vivos que se acercan a los presidentes para hacer todo lo contrario de lo que debe hacerse. No importa que le echen muchísimo lodo a la imagen del partido, del gobierno, del presidente, no le importa. Muchos de los que hay gente lo que va a sacar lo suyo. Va a sacar lo suyo, no le importa. Y lo suyo o lo mío adelante. O, pues, si es adelante, es mucho mejor. Así es. Pero hay otros que se meten como una hiedra y se pegan ahí desde el comienzo de los gobiernos y exprimen a los presidentes. Y bueno, incluyendo sectores de sociedad civil y supuestos independientes o no comprometidos. Hay gente de sociedad civil que ha estado siempre arriba, claro, y con todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los gobiernos, ellos cometen muchísimas diabluras, ellos son independientes, ellos llegaron allí a aportar o a colaborar con ese gobierno. Estoy hablando en distintas épocas, porque es que esa es una práctica. Entonces, ¿qué pasa? Como se ha dicho ya popularmente por ahí, cuando comienza, si el barco se va a hundir o el tiempo se va agotando, tienen un tino una para saltar al otro. para saltar antes de que el barco se hunda y caer en el otro barco que está por pasar. Entonces, si fracasa el proyecto, si fracasa el gobierno de turno, el que sea en el momento determinado, entonces no, ellos no fracasaron o ellos no son culpables de nada, porque ellos fueron a aportar sus conocimientos, su prestigio, su qué sé yo, pero no sabiendo que al no llegar allí con compromisos, ellos se manejan algunos como técnicos, como representantes de intereses económicos y de distinta naturaleza. Ellos, generalmente eso, representando grupos económicos. Generalmente. Entonces, ellos no necesariamente aplican o propenden aplicar las mejores políticas, las mejores cosas. Y son muchas veces los responsables de las malas políticas que se aplican o de las desacciones que se cometen y de las diabluras que dañan la imagen de los gobiernos. Pero entonces se van con la mano limpia para su casa. Perdón, con la mano limpia no, con los bolsillos llenos. Pero se van para su casa y nadie se mete con ellos. Y entonces eso daña, castra y cierra las posibilidades de determinados partidos, de los programas de gobierno que los partidos presentan al electorado, que el electorado aprueba y que después se hace todo lo contrario. Sí, Luis, aquí ha habido gente, algunos fallecieron hace una década que nosotros conocimos, que se inscribieron en la era del ilustre jefe en el presupuesto y se mantuvieron hasta la hora de su fallecimiento. No, hay sectores representantes de intereses que tienen no voy a decir supuesto, pero un determinado prestigio en la sociedad. Son unos padres de la patria, pero entre comillas, notables, ese es el término, notables, figuras notables e importantes en la sociedad que se meten en los gobiernos para amarrarle la mano a los gobiernos para que no apliquen los programas con los que se comprometieron a gobernar. Así es. Yo recuerdo, siempre traigo a la memoria, cada cierto tiempo que hablo de estas cosas, a Fulgencio Espinal, que a la sazón era administrador de la lotería, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y teníamos, yo también trabajaba en autoridad portuaria en ese tiempo, que por cierto lo de Apordón, Autoridad Portuaria Dominicana, eso es mío. O sea, era APD, Autoridad Portuaria, APD. Sí. Esas eran las siglas de Autoridad Portuaria. Sí. La APD. El APD se parecía a ADP. la ADP. Y yo, no, pero esto es Apordón. Se mandaron a imprimir los logos, la que sí, y se cambió. En mi paso por Autoridad Portuaria me quedó. Tú aportaste eso. Se quedó no te retribuyó. Se quedó, no, porque no era con retribución, era parte de las obligaciones, de las responsabilidades o de los aportes que había que hacer. Hay gente que cobra eso, Luis. Yo no cobré por eso, ni por nada. Bueno, el asunto es que había una competencia, que ya lo he dicho, pero viene a colación otra vez.
una competencia de los equipos de autoridad portuaria de Puerto Rico y de República Dominicana. Estábamos en el liceo de la Duarte, la terminal de allá del liceo de la Normal. Ahí se estaba desarrollando el campeonato deportivo. Entonces, Fulgencio Espinal, creo que, no sé si era auspiciador también la lotería, no recuerdo bien, pero el asunto es que él estaba ahí. Hay un decreto ese día, nombraron a fulano de tal, gobernador del Banco Central, no voy a decir quién. Quitan a José Santos Taveras, un hombre que estaba haciendo su trabajo, un hombre responsable, un técnico. Sí, un técnico de alto nivel. Y ponen a ese ciudadano notable del país, que por ahí anda pontificando todavía. Bueno, recuerdo como ahora, en honor a los huesos de Fulgencio Espinal, que dice, se jodió el PRD. Porque mira quién nombraron de gobernador del Banco Central. Después de eso, acuérdate que vinieron la violencia, el desajuste que se produjo aquí en materia de políticas económicas. Y el trato con el FMI. Eso fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo sombra. Andel caray. Y se complicó la cosa, se tiró la gente a la calle, hubo que tirar la guardia a la calle. Que recuerdo que Peña Gómez se lo advirtió con su sapiencia a Salvador, tira la guardia a la calle de manera preventiva, y no hizo caso. Después Enriquito, ¿cómo es el apellido? Era de la Marina, era su asistente militar. Y Casado, Enrique Casado. Y le dice, presidente, tire la guardia a la calle, que van a tumbar el gobierno. Ya los tiros y las cosas estaban sonando ahí cerquita del DNI, ahí atrás detrás la 30 de marzo. De la 30 de marzo, detrás del despacho del presidente. Tire la guardia a la calle, presidente. Eso fue una matazón tremenda. Pero esa matazón que hubo fue el costo para los fines de mantener el orden público y que la institucionalidad que estaba en peligro se mantuviera. Pero eso le costó, ya tú sabes, en términos, de ahí le costó el desprestigio a Jorge Blanco, y la cárcel y muchísimas cosas más. Los huesos del doctor Jorge Blanco, en paz descanse su alma, están blancos. Y ese gobernador del Banco Central en ese momento, producto de ese decreto de ese día que yo estoy refiriendo, por ahí anda pontificando todavía, está opinando. Después se puso guapito una vez con el expresidente Fernández. Porque el presidente Fernández, él se había acordado que esa persona, después de haber sido gobernador, iba a ser miembro de la Junta Monetaria. Cuando el presidente le dijo, yo no sé si caigo en indiscreciones, pero bueno, yo no soy baúl de nadie. Cuando el presidente le dijo al gobernador, que es el actual, le dijo, mire, para que pongamos a fulano a estar miembro de la Junta Monetaria. Yo no quiero esa persona aquí, pero, presidente, usted me excusa, pero está bien, está bien. Pero ¿qué pasa? A veces los presidentes se quedan callados. Porque si soy yo, digo, yo no aspiro a presidente, pero si soy yo le digo, mire, gobernador, o mire, gobernador, no, a la persona, al ciudadano, mire, el gobernador tiene ya otras decisiones, yo no quisiera... Tomó otra línea. Entonces me dijo que ya que ya estaba completo, que ya tenía su asunto ajustado. Mire, a ver, ¿dónde usted cree que podemos resolver eso? Pero todos los presidentes se quedan callados. Salvo, Hipólito tenía una palabra demagógica. Mantente con el uniforme puesto. Exacto. Que tú te derrotes, yo te llamo en cualquier momento, y no lo llamaba. Entonces, pero el asunto es finalmente que ese señor se quedó con su truño con el presidente Fernández. Sí. Porque no lo hicieron miembro de la Junta Monetaria. Pero el culpable no fue él hizo la diligencia. Lo único que él tenía que darle un seguimiento. Él debió ponerlo puesto en otro lado y ya. Ya, no, que no dejar esos cabos sueltos así. Esos cabos sueltos hacen muchísima diablura después. Y sobre todo cuando son gente que no son dolientes. Y bueno, no se puede quedar, director. Usted me dice que nos vamos, pero que Guillermo Moreno ya presentó credenciales. Fue presentado. Lo presentaron oficialmente, pero él no estaba.
él no estaba. Fue en ausencia. Entonces, dice Martínez Pozo que es que él no quiere que lo liguen al PRM. Entonces, si tú vas como candidato de alguien que tú no quieres que te liguen, ¿y cuál es la cosa? Porque acordemos que Guillermo hizo incluso tuvo que hacer malabares, palizas, diciendo, no fue que lo reservamos para cuando presente el partido de él al candidato que Luis Pero Abinader. De todas maneras, esa diferencia, esa ausencia dice mucho. Claro que sí. Con razón dice el espía del Diario Libre en el día de hoy, que bueno, tanto nadar para morir en la orilla. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí porque sobre eso, como diría el padre Belino, sobre eso volvemos. No, eso volvemos. Así es que, director, ya se puede ir.